Queridos amigos, muy buenos días y bienvenidos a este café espiritual. Bienvenidos a esa su casa donde compartimos la fe y nos tomamos un buen café. Me alegra mucho seguir compartiendo con ustedes como cada mañana esos programas que nos llevan a pensar primero en nuestra experiencia individual de fe, pero también en la relación comunitaria. Nosotros sabemos que la salvación es individual, pero también nos salvamos en comunidad y eso lo enseñó el Concilio Vaticano II y hoy queremos vivir esa experiencia de comunidad, de discípulos que vamos de la mano del Señor viviendo una experiencia de fraternidad y de cercanía. Es muy importante que la iglesia reavive el sentido social y comunitario para poder vivir también una experiencia del llamado y de la evangelización, siempre en la misión hacia los demás. Que no se nos olvide la tarea evangelizadora de la iglesia, el querigma o anuncio, la catequesis o de alguna manera la enseñanza y por último la misión que vuelve nuevamente a ese círculo inicial. Entonces, por eso es importante leer los documentos de la iglesia. Recordemos que estamos terminando el último capítulo de la carta encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social del Papa Francisco. El capítulo octavo se ha titulado Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo, obviamente desde un énfasis ecuménico, pero también que nos lleva a nosotros a pensar cuál es el fundamento último de nuestra experiencia de fe. El numeral 272 dice lo siguiente: los creyentes pensamos que sin una apertura al Padre de todos, no habrá razones sólidas y estables para el llamado a la fraternidad. Estamos convencidos de que solo con esa conciencia de hijos que no son huérfanos podemos vivir en paz entre nosotros, porque la razón por sí sola es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica entre ellos, pero no consigue fundar hermandad. Qué interesante el presupuesto. Tenemos ese Padre común, ese Padre al que llamamos nuestro, ese Padre que nos hace hermanos desde una adopción bautismal. Pero tenemos que pasar a hablar de hermanos. Cuando hablamos de hermanos todos, de esa cercanía, de ese llamado a la conversión y a la salvación, podemos ver al otro de una manera diferente, no solamente objetiva como alguien que de alguna manera me sirve para un propósito, sino de alguien que comparte conmigo un propósito que es la salvación. Cuando veo esto también hago a un lado la indiferencia, esa indiferencia social. Hace unos días veía un documento que decía que ha aumentado mucho ese individualismo. ¿Y hacia qué nos lleva el individualismo? A decir que el otro no nos importa. Y el documento ponía unos ejemplos. Si a alguien le está pasando algo en la calle, un asalto, una enfermedad, un ataque cardíaco, la gente pasa y no mira, evita el contacto, evita mezclarse de alguna manera, evitamos esa hermandad y lo que conlleva ser hermanos. Y entonces entendemos que es necesario volver a ver al otro. Recordemos que en un momento del documento hablábamos del prójimo, de la expresión caritativa, pero también de esa expresión de solidaridad. ¿Quién es mi prójimo? Y recordemos que yo les dije que la realidad del prójimo iba en dos lugares o en dos momentos. Una, hacia el otro, aquel que necesita de mí, aquel que está en la orilla del camino, aquel que está golpeado, que está ensangrentado, pero también aquel que en mí ve el prójimo, el que me ve golpeado, ensangrentado, con mi vida tal vez necesitada de una acción y una oportunidad para poder cambiar y para poder sobrellevar las cambiantes situaciones de la vida. Esto es un llamado a la sociedad, un llamado al mundo para que abramos los ojos y no pensemos en intereses mezquinos que nos llevan a un individualismo, a un egocentrismo de pensar que soy el centro, que todo gira alrededor mío, sino a pensar que somos hermanos y que estamos llamados ante todo a buscar un proyecto común en este mundo que es la salvación, pero también calidad y dignidad de vida para todos. Me alegra mucho compartir con ustedes, vivir esta experiencia de fe. Recordemos seguir tomando buen café y compartiendo nuestra fe. Dios los guarde.